Hola, bienvenidos a la práctica 3 del curso Configuraciones de seguridad, hardening de servidores Linux. Este video es continuación de una práctica anterior, es la tercera parte de la práctica trabajar con la política sudoers. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar un ejercicio donde se explique cómo evitar el uso de un concepto denominado shell escape, es decir, evitar que los usuarios tengan acceso a una shell con permisos de root desde un archivo de texto o de configuración. Muy bien, nos dice que esto es muy útil cuando se pretende otorgar permisos a un usuario para que pueda editar un archivo de configuración sin que esto implique que desde ese archivo pueda hacer un shell escape, esto es, que pueda ejecutar una instrucción la cual le permita tener acceso a una shell con permisos de root al salir del archivo de configuración. Entonces, si nosotros quisiésemos restringir los permisos de acceso de algún usuario, se nos pudiera ocurrir agregar una regla en nuestra política sudo como la que se muestra a continuación, donde le decimos que el usuario Maggie tiene permitido el uso del comando bash y el comando zsh, sabiendo que estas dos instrucciones ejecutan una terminal de comandos. Pues bien, una regla como esta no se debe establecer. ¿Por qué? Pues porque si nosotros le otorgamos permisos completos de sudo a cualquier usuario para que pueda ejecutar una terminal de comandos, esto podría poner en peligro, podría vulnerar o incluso comprometer nuestro sistema operativo completo a través de la ejecución de alguna instrucción o comando o script que lo pudiera dañar. Entonces, también nos dice que este problema del shell escaping está presente en los editores de texto, así como en los paginadores. Editores de texto como Vim, V, Emacs, entre otros, y paginadores como More o Less, puesto que sin tener que salirse del editor de texto o del paginador, el usuario puede ejecutar una terminal de comandos shell. Y nos dice que también es posible hacer un shell escaping con programas como cat, set, cut o awk. Sabemos que cat nos permite visualizar el contenido de un archivo de texto en pantalla y estos tres de aquí, entre muchas otras cosas, nos van a permitir trabajar con cadenas de texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que vamos a modificar la línea que corresponde al usuario Maggie en nuestra política sudo de la siguiente manera. Vamos a crear una regla donde le digamos que el usuario Maggie va a poder ejecutar desde cualquier equipo el editor de texto Vim. Iniciamos sesión con el usuario Edge. Y aquí ejecutamos el comando sudo visudo para poder abrir la política. Establecemos números de línea y nos desplazamos al final del archivo. Aquí están las reglas que se crearon en la práctica anterior. Y bien, vamos a agregar esta nueva regla aquí debajo. Y simplemente voy a comentar la regla del usuario Maggie que se utilizó en la práctica anterior. Ahí está. Guardamos los cambios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nos vamos a autenticar como Maggie, vamos a cambiarnos al directorio tmp, dentro de tmp vamos a crear un archivo que se llame prueba, lo vamos a abrir con el sudo vim y después vamos a intentar hacer el shell escaping. Su
guión Maggie. Aquí ya estoy autenticado como Maggie. Nos dirigimos a TMP. Dentro de TMP creamos el archivo prueba. Ahí está. Y lo vamos a abrir con sudo bin prueba. Nos pide la contraseña del usuario Maggie. Y aquí lo tenemos. Así como está abierto sin tener que agregarle ningún contenido, vamos a tratar de ejecutar nuestro shell escaping. Primero vamos a ejecutar esta instrucción, dos puntos, signo de admiración, ls-l. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo que queremos ejecutar ls-l. Directamente desde el archivo de texto, con el dos puntos, le decimos que queremos acceder al modo de ejecución de comandos dentro del archivo de texto. El signo de admiración es para indicarle que lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar una instrucción. ¿Y cuál va a ser esa instrucción? Un ls-l. Vamos a probar. Dos puntos, signo de admiración, ls-l. Y observemos que el resultado que nos devuelve es la lista de archivos y directorios que se encuentran ubicados en /tmp. Entonces el shell escaping funcionó. Aquí esto puede parecer inofensivo porque pues, nos dice pulsa enter o escriba una orden para continuar. Si yo le doy enter, me regresa al archivo de texto. Muy bien, hasta ahí no pasó nada. Pero ¿qué ocurriría si en lugar de ejecutar esta instrucción de aquí, ejecutamos un dos puntos, signo de admiración, sudo bash? Vamos a ver. Dos puntos, signo de admiración, sin espacios, sudo bash. Y observen ahora, se sale del archivo de texto y me devuelve una terminal de comando autenticado como el usuario root. Esto es el shell escaping. Ahí está, Juami, me dice que soy el usuario root. Entonces yo, siendo root, ya podría ejecutar cualquier instrucción. Por ejemplo, fdisk-l me va a listar las particiones. Pero también pudiera hacer algo como esto. Ejecutar un power off y se va a apagar la máquina virtual. No lo voy a hacer, pero simplemente pues sepan que es posible. Limpiamos la pantalla y vamos a pasar a otro ejemplo. Ahora, nos dice lo siguiente. Imagine que desea que Caitlin solo pueda editar el archivo etc ssh sshd-config y nada más. Vamos a probar a hacerlo con la siguiente instrucción. Aquí le decimos que el usuario Caitlin tiene acceso desde cualquier equipo al editor de textos bin por un lado, bin y posteriormente al archivo etc ssh sshd-config. Muy bien, vamos a entrar nuevamente a nuestra política. Así como estoy como root, ejecutamos directamente vsudo. Y aquí voy a comentar la regla anterior del usuario Caitlin y aquí debajo voy a colocar la nueva regla de la política. Tiene acceso al editor de texto bin y puede editar el archivo de configuración del SSH. Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Prácticamente lo mismo que en el paso anterior. Nos autenticamos como Caitlin y abrimos con sudo el archivo de configuración y después intentamos hacer el shell escaping. Ahí está. Ya estoy autenticado como Caitlin. Y ahora vamos a abrir con permisos de sudo el archivo de configuración. Me pide la contraseña de Caitlin. Listo.
Así como está, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a ejecutar dos puntos, signo de admiración ls-l. En este caso el resultado me devuelve un total de 0 porque no hay ningún archivo ni directorio que listar desde esa ubicación. Presionamos un Enter y ahora, en lugar de utilizar dos puntos de admiración sudo bash, vamos a ejecutar simplemente dos puntos shell. Dos puntos shell y ahí está. Observen cómo me está devolviendo nuevamente una terminal de comandos autenticado como el usuario root, siendo que yo originalmente abrí el archivo con permisos de sudo con el usuario Keyclink. Y pues lo mismo, yo podría ejecutar un fdisk -l y va a funcionar, o podría apagar el equipo o hacer lo que sea. Y entonces aquí, ¿por qué es que funciona este shell escaping? Pues porque en ambos casos el usuario o la regla que se le asigna al usuario nos permite utilizar un editor de texto. Si recordamos, yo les mencionaba que la parte vulnerable o esto del shell escaping es vulnerable en los editores de texto así como en los paginadores. Entonces ahí está la vulnerabilidad en los editores de texto. Y como la regla nos permite utilizar el editor de texto Vim, pues desde ahí podemos invocar a una shell con permisos de root. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora, ¿qué podemos hacer para corregir este error? Pues lo que nos dice es que para corregir este error se debe establecer el editor de textos sudo edit como editor de texto principal en lugar de que sea el editor de texto Vim. ¿Y cómo lo haríamos? Pues de la siguiente manera. Vamos a editar la misma regla que en el paso anterior y simplemente aquí lo que observamos es que vamos a quitar la instrucción bin pin y en lugar de eso la vamos a sustituir con el comando o la instrucción sudo edit. Nuevamente vsudo porque estoy como root y vamos a modificar la regla en cuestión. Aquí quitamos esta parte de aquí /bin y en lugar de eso sudo edit. Ahí está. Estamos reemplazando el editor de texto Vim con el editor de textos sudo edit. Muy bien. Me voy a autenticar nuevamente con el usuario Keyclink. Listo. Y vamos a ejecutar nuevamente sudo bin y el archivo de configuración al que tenemos acceso. Y aquí me dice, ni siquiera me pregunta la contraseña, directamente me rechaza la petición y dice, lo siento, el usuario Keyclink no tiene permitido ejecutar el bin sobre el archivo de configuración sshd-config. ¿Qué podemos hacer entonces? Ahora, en lugar de el bin, utilizamos el sudo edit. Y ahí está. Si yo quiero ejecutar dos puntos shell directamente desde aquí, me devuelve una terminal de comandos, pero en lugar de que esté autenticado como root, la terminal que me devuelve es con los mismos permisos que el usuario original, es decir, con el usuario Keyclink y no con el usuario root. Entonces con esto ya estamos evitando que se produzca el shell escaping. Vamos a ver un tercer ejemplo, ya para ir terminando la práctica, donde vamos a utilizar un paginador, un comando paginador como es el caso de less. Y para ello nos dice que vamos a modificar la regla para el usuario Maggie de la siguiente manera. Le vamos a decir que el usuario Maggie tiene permitido desde cualquier equipo ejecutar el comando less. Me salgo aquí de la terminal de Keyclink, me salgo del archivo de configuración, me vuelvo a salir,
me regresa como root, me vuelvo a salir de la terminal de root, ya tenía muchas terminales abiertas, simplemente nos salimos hasta regresar aquí con el usuario original, que es el usuario Edge. Correcto. Limpio la pantalla y nuevamente ejecutamos sudo vsudo entramos nuevamente a la política y ahora vamos a modificar la política para la regla para el usuario Maggie. Comentamos esta de aquí, esta línea de aquí, y vamos a agregar la nueva regla aquí debajo. Muy bien, entonces el usuario Maggie únicamente tiene acceso desde todos los equipos a ejecutar el comando less. Bien, guardamos los cambios y ahora, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a autenticarnos como Maggie, nos vamos a mover al directorio var log y desde var log vamos a ejecutar con permisos de sudo el comando less para mostrar el contenido del archivo messages, y después vamos a probar el shell escaping. Muy bien, ahí ya estoy autenticado como Maggie. Me desplazo al directorio var log y ahora sudo less messages. Me pregunta la contraseña del usuario Maggie. Correcto, aquí ya estoy viendo el contenido del archivo de logs y directamente aquí, en lugar de utilizar la instrucción shell y en lugar de utilizar la instrucción sudo bash, vamos a ejecutar lo siguiente. Sin los dos puntos, directamente signo de admiración bash. Esto es así porque en lugar de estar utilizando un editor de texto, estamos utilizando un paginador. Entonces el paginador como tal no tiene un modo de ejecución de comandos, y simplemente si le pasamos este símbolo de aquí de admiración, le estamos diciendo que queremos ejecutar un comando o una instrucción. Entonces signo de admiración bash, y vamos a ver el resultado de esta acción. Signo de admiración bash, y nuevamente se produce el shell escaping. Tengo otra vez acceso a una terminal de comandos con permisos de root. Correcto, ahí está validado. ¿Qué podemos hacer para corregir ese error? Vamos a entrar a la política y vamos a modificar la regla añadiendo esta instrucción de aquí, no exec dos puntos y el comando less. Aquí vamos a modificar esta instrucción y aquí le vamos a anteponer no exec dos puntos y el comando. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Básicamente es la misma regla, puede ejecutar el comando less, pero con el no exec le estamos diciendo que no puede ejecutar ninguna instrucción, ningún comando directamente desde el paginador. Guardamos los cambios. Me salgo de la terminal de root. Aquí estoy autenticado como Maggie. Correcto. Y me encuentro ubicado en el directorio var log y nuevamente sudo
les messages. Me abre nuevamente el contenido del archivo de logs. Y si yo intento hacer, creo que era bash, si no me equivoco, ¿sí? Signo de admiración bash. Simplemente no me devuelve nada. Me dice hecho, presiona enter. Si presiono enter me regresa nuevamente al paginador. Lo intentamos. Signo de admiración bash. Recordemos, como les decía, aquí no se requieren los 2 puntos porque estamos trabajando con una herramienta paginador y no con un editor de textos. Como tal, el paginador no tiene un modo de ejecución de comandos. Admiración bash. Me dice acción realizada, done, pero pues no me devuelve nada, no me muestra ninguna terminal de comandos y simplemente me dice presiona enter. Y pues ya, salimos y regreso a la terminal, pero autenticado como el usuario Maggie y no como el usuario root. Pues bien, con esto damos por terminada esta práctica. Como pueden observar, esto del shell escaping es algo bien interesante y es algo con lo cual debemos tener mucho cuidado. También se puede hacer un shell escaping directamente desde un script hecho en Bash o en Python, y como les mencionaba al inicio del video, también con herramientas que nos permiten trabajar con cadenas de caracteres, como puede ser el caso de cat, set y awk, así como el cat, que nos permite visualizar el contenido de un archivo de texto en pantalla. Con esto terminamos esta práctica y la parte también de trabajar con la política sudoers. En los siguientes videos vamos a empezar a ver otros temas complementarios, nuevos y adicionales. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí ya saben, les dejo mi correo por si quieren contactarse conmigo, o mi contacto de WhatsApp, o la página de los cursos, donde pues por el momento solo tengo disponible un curso de seguridad perimetral con el firewall iptables en el sistema operativo CentOS 7. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.